Hoy haremos una breve descripción de la crisis de la modernidad a través de los puntos centrales de las propuestas de Marx, Comte y Nietzsche. Las principales ideas del marxismo pueden resumirse en los siguientes postulados fundamentales, que son el análisis materialista de la historia. Según el marxismo, la historia de nuestra especie no es más que la proyección en el tiempo de una lucha de clases, es decir, del enfrentamiento entre los distintos sectores sociales que han compuesto a la sociedad, por hacerse del control de los medios de producción. Estos últimos, por lo tanto, son manejados por la clase dominante, que impone un modo de producción a su conveniencia y posibilidades, como el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción industrial propio de la sociedad industrial burguesa y finalmente el proyectado por Marx, el modo de producción socialista. La crítica a la economía capitalista. En su análisis del capitalismo, Marx identifica el modo de producción propio de la burguesía capitalista, el cual puede simplificarse en la reproducción del capital y la explotación de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora. Esta última, al carecer de capitales y de propiedad de los medios de producción, debe vender a los capitalistas su capacidad de trabajo, con la que ellos producirán bienes de consumo a cambio de un salario. Dicho salario le sirve a la clase trabajadora para consumir los bienes que necesita, entre los cuales están los mismos que ella misma produjo mediante su esfuerzo. Luego esos bienes son vendidos y el capitalista obtiene una ganancia en capitales que Marx llamó plusvalía y por la cual no realizó ningún trabajo. La plusvalía puede invertirse y generar más capital, enriqueciendo al capitalista sin que la clase trabajadora participe de las ganancias de su propia labor. La noción de ideología. Este concepto es propuesto por el marxismo para explicar las formas de dominación mental que el sistema capitalista emplea para sostener a las clases dominadas en su sitio. En El Capital, Marx explica que opera como un fetichismo de la mercancía que mantiene a las clases trabajadoras consumiendo. Y finalmente el advenimiento del comunismo. Marx también proyectó su mirada hacia el futuro y predijo que el comunismo sería la sociedad futura al capitalismo, una sociedad sin clases en la que no fuera necesaria la explotación del hombre por el hombre, como le llamaba él. Propuso una hoja de ruta que, partiendo del capitalismo tardío, llevaría a la dictadura del proletariado y finalmente a una sociedad sin clases. Ahora les mencionaré las principales ideas de Augusto Comte. Formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le considera como el primer filósofo de la ciencia. Las ideas de Comte también fueron fundamentales para el desarrollo de la sociología. De hecho, inventó el término y trató esa disciplina como el logro supremo de las ciencias. Para él, la ciencia es la gran fuente de progreso de la humanidad. Afirmaba que la humanidad pasa por tres estados teóricos o mentales diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y por último el estado científico o positivo. Los problemas sociales y morales para Comte han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva, que se fundamenta en la observación empírica de los fenómenos y que permite descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. Lo positivo tiene como características el ser útil, cierto, preciso, constructivo y relativo, en el sentido de no aceptar ningún determinismo absoluto a priori. Ahora veamos cuál es el pensamiento de Friedrich Nietzsche. La crítica a la cultura occidental. Según Nietzsche, hace una severa crítica a la modernidad occidental. La cultura occidental está viciada desde su origen, porque el error más peligroso de todos consiste en intentar instaurar la racionalidad a toda costa.
Hace una crítica total a los tres mundos que son inventados por el hombre occidental y que son síntomas de su decadencia: el mundo racional, el mundo moral y el mundo religioso. Estaba convencido que los valores tradicionales representaban una moralidad esclava, una moralidad creada por personas débiles y resentidas que fomentaban comportamientos como la sumisión y el conformismo. Critica a la religión cristiana. Dice Nietzsche que la religión nace del miedo y del horror que el hombre tiene de sí mismo. Se trata de la incapacidad de asumir uno su propio destino. El cristianismo solo fomenta valores mezquinos como la obediencia, el sacrificio o la humildad, sentimientos propios del rebaño. No atacará en general a la ciencia, sino más bien al mecanicismo y al positivismo que con tanto éxito se consolidan en su época. Para Nietzsche, el Estado es el último punto de la decadencia occidental. Piensa que es un ente artificial al cual el pueblo no lo comprende y lo odia. Describe al Estado como el monstruo frío y quien propicia la ignorancia de las masas. Bueno, pues estos son los autores básicos para entender la crisis de la sociedad moderna y el sistema capitalista.